¿Hacia dónde considera que está yendo el management en la actualidad? Bueno, depende de cómo se vea esto, según cómo, mirando a lo que realmente está ocurriendo, estamos yendo exactamente a ninguna parte. En los últimos días se ha puesto de manifiesto en algún nuevo escándalo tipo Toshiba, o en el hecho de que Accenture vaya a desmontar su sistema de evaluación, que es lo que les ha estado vendiendo a los clientes durante años. Si miramos esas cosas, a ninguna parte. ¿Cree que la globalización ha generado una suerte de uniformidad en las prácticas gerenciales? No estoy seguro. Creo que un poco sí, y creo que esto es un defecto. ¿Qué geografías o segmentos o industrias podríamos decir que se diferencian de estas prácticas? No va por industrias. O sea, podríamos decir que en cada sector y en cada país hay empresas que se dirigen con una mentalidad diferente, actualmente desgraciadamente minoritaria. Yo creo que la mayoritaria, yo soy muy crítico con lo que está ocurriendo en los últimos años. Sé que esto no es agradable de oír, pero usted me lo pregunta, yo digo lo que pienso. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno? ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno? Bueno, hay una obsesión en la humanidad por lo cuantitativo, por lo objetivo, y todo esto lleva a sistemas de gestión que están basados en concepciones mecánicas, en evaluaciones mecánicas, en sistemas de incentivos que se aplican, a veces muy cuantiosos, ese es otro problema, que se aplican de una manera automática con una determinada fórmula. Entonces esto, en una buena medida, significa que los directivos han renunciado a dirigir, porque dirigir quiere decir ponerle criterio a todas esas cosas. Y en cuanto no le ponemos criterio usando fórmulas preestablecidas, pues estamos renunciando a dirigir. Usted habla del management basado en ideologías y del uno basado en evidencia. ¿En qué consiste cada uno? Sí, bueno, no exactamente, o sea, vamos a ver, sí, el management basado en evidencias o en pruebas, quizás mejor decir en español, quiere decir un management que esté basado en lo que realmente ocurre. En lo que realmente ocurre y no en lo que alguien piensa que debería ocurrir o cree que puede ser bueno o malo, sino que cuando se tome una decisión sea con conocimiento de cuáles van a ser las consecuencias de aquello. Esto tiene una dificultad. Ya sé que me pedía respuestas cortas, pero eso tiene una dificultad, que es que si ya en la ciencia dura resulta difícil ver cuáles son las consecuencias de lo que se hace, pues en una ciencia menos dura como es el management, claro, hay acciones que se toman hoy que tienen consecuencias dentro de 5 años. Entonces podemos decir, no, se tomó esta decisión y se fracasó porque al segundo año no había pasado nada. Bueno, igual hay que esperar un poco más. O igual, efectivamente, si al tercer año no pasa nada, pues es que esto es un fracaso. O sea, que esto es difícil, hay que tener criterio. Pero, bueno, hay que tratar de hacerlo basado en hechos. Contra esto es un management que más que basado en ya no me acuerdo la palabra que usó usted, de ideología, no, es basado en a prioris, diría yo, más que nada, es decir, en ideas que la gente puede tener, a lo mejor por una experiencia personal única, y entonces esto se generaliza de una manera no nada razonable. Esto, por ejemplo, ha pasado mucho, bueno, pasa mucho en muchas empresas, pero ha pasado mucho con General Electric. En algún momento parecía que General Electric era el paradigma del buen management, y entonces toda la gente que había trabajado en General Electric
en la época de Jack Welch, que todo el mundo decía que era absolutamente maravilloso, a mí me lo parece mucho menos, pues replicaba lo que se hacía en General Electric en otras empresas, normalmente con fracasos considerables, pero era así. ¿Cuáles serían algunas prácticas que se puedan mencionar de este estilo de management buscando ser cuantificable, basado en creencias, etcétera? O sea, de las prácticas malas, digamos. Sí. Hay muchas, esto está lleno, el mundo está lleno. La mayor parte de las técnicas de management que se han puesto de moda caen totalmente dentro de este campo. ¿Por qué unas empresas se imitan a las otras? ¿Cuáles podríamos mencionar como prácticas? Bueno, la favorita, para mí, una de las cosas más nefastas que se ha inventado en los últimos tiempos es lo que se le llamaba el EVA, Economic Value Added, que ahora creo que afortunadamente ya ha pasado a mejor vida y la gente no se acuerda, pero es una técnica empresarial que ha hecho mucho daño. Quiere otra que puede haber hecho bastante daño, Balance Scorecard, cuadro de mando, como le quiera llamar. Hay aplicaciones que no están mal, pero no están mal dependiendo de cómo se lleven. La cosa en sí, conceptualmente, es muy defectuosa. ¿En qué radicaría lo nefasto del EVA y el Balance Scorecard? Porque, digamos, el Balance Scorecard... Bueno, eso sería un poco largo de razonar. En el caso del EVA, por ejemplo, pues es que, claro, la manera como la mayor parte de compañías de consultores y principalmente la que lo creó lo usaban era juzgando a todo el mundo con la misma cifra, cuando, por ejemplo, pues qué sé yo, una compañía que se apuntó a esto de manera entusiasta, desgraciadamente para ellos, fue Coca-Cola. Entonces, bueno, pues es que, claro, había diferentes regiones aquí en Sudamérica de Coca-Cola que a todas se las medía con el mismo índice y las circunstancias de cada una de ellas eran muy diferentes. Porque si es un sitio en el que una región en la que la Coca-Cola ya está muy introducida, es muy diferente a una región en la cual todavía lo está relativamente poco y se está introduciendo. Y si de una manera puramente mecánica se aplica un incentivo a esto, pues se está cometiendo una injusticia contra alguien. Porque su realidad, su entorno no es el mismo que el de otros. Y en el caso del Balance Scorecard, ¿no debería ser solamente una herramienta que...? Dos defectos muy graves. Primero, la multiplicidad de índices. Y segundo, la rigidez en su aplicación normalmente. Ya sé que los proponentes van a decir, no, si nosotros ya decimos que no. Sí, pero después no es lo que se hace. Multiplicidad de índices porque no hacen falta tantos. Y la rigidez en el sentido de que en cuanto dicen que algo está medido, pues eso es lo que hay que obtener. Y, oiga, las medidas de determinadas cosas son muy, muy, muy imperfectas. ¿Quién lleva la peor parte de estas prácticas? ¿La propia empresa o la sociedad en general? Yo creo que las dos a la vez, hay empresas, digamos, prácticamente por un igual. Basadas en especulación y otro tipo de prácticas, pues sí sacan bastante provecho, ¿no? ¿Cómo? Sacan provecho a corto plazo, cuando no se basan en hechos, sino en ideologías, en especulación a la larga. No, normalmente no se saca demasiado provecho, Es decir, es pura estupidez, O sea, sí, hay un libro de un historiador económico italiano que se llama Cipolla, ya fallecido hace 2 años, que dice que claro, que hay personas que hacen cosas que van contra sus propios intereses y contra los de la sociedad, y estos son los estúpidos, y que la proporción de estúpidos que hay en la sociedad
siempre se subvalora. Siempre hay muchos más de los que usted cree. ¿Y eso es debido a un brillo demasiado fuerte de corto plazo? Porque algún beneficio habrán de encontrar, aunque sea en un muy corto plazo. No, la estupidez funciona sola, se automantiene. No tiene plazos. ¿Cuál es el rol que debe jugar el Estado, las empresas y la academia frente a estas tendencias actuales que vemos en el management? Vayamos uno por uno. A ver, sí, vamos uno por uno. Primero, el Estado. Bueno, mi primera tentación es decir, el Estado abstenerse en todo lo que se pueda, pero a continuación tengo que añadir no, abstenerse en todo no, porque, por ejemplo, el Estado debe promover una legislación laboral razonable. Esto es muy importante porque los empresarios inteligentes saben perfectamente lo que tienen que hacer y lo hacen. Y hay empresarios inteligentes, bastantes afortunadamente. Pero los estúpidos no. Entonces hay que ponerles unas leyes para que no les quede más remedio que hacerlo. Cuestiones laborales. Segunda cosa que creo que debería hacer el Estado. Una cosa que normalmente no hacen. En Estados Unidos sí lo hacen, pero en otros sitios como Europa o como yo creo, que aunque lo conozco menos, aquí no lo hacen. ¿Qué es? Usted tiene un producto y lo está anunciando con tales y tales características y tales propiedades. Tiene que ser capaz de demostrarlo, si no, le voy a poner una multa que le voy a dar. Y esto, por ejemplo, en mi país, un problema que veo todos los días son los anuncios de yogures con todas las propiedades curativas del mundo. Mire, eso es mentira, es decir, estos señores deberían ser sancionados y estos anuncios deberían ser eliminados. Y este es un poco el papel que debería hacer el Estado. ¿La empresa qué es lo que le corresponde? La empresa debería ser responsable. Pero fíjese, hay que andarse con cuidado con esa palabra porque más de una vez cuando se habla de responsabilidad social quiere decir que la empresa debería dar dinero para que se haga un concierto en un parque público o debería dar dinero para que alguien escriba una obra de teatro que no sé qué. Y no se trata de eso. Se trata de ser responsable en lo que uno hace, lo cual significa esencialmente dos cosas. Fabricar si es un producto industrial o conseguir si es un servicio, algo que llene una necesidad humana real, no algo para hacer negocio, algo que sirva para algo a las personas que lo reciben. Esta es la principal responsabilidad de las empresas, no engañar, dar algo que realmente llene una necesidad de los consumidores. Y segundo, haciéndolo a base de satisfacer también las necesidades de los productores, de los empleados que tienen la necesidad de ganarse la vida y la necesidad de desarrollarse profesionalmente. Esto, para mí, para la empresa, estas dos cosas lo resumen casi todo. ¿Y qué le toca a la academia? Bueno, como decía el profesor Koshal de la London Business School, desgraciadamente fallecido hace ya 10 años, el problema con lo que hacen las instituciones académicas no es con lo que no es que deban hacer cosas nuevas, es que deberían dejar de hacer muchas de las que hacen, porque muchas veces sirven de multiplicador a este tipo de prácticas de lo que hemos hablado. Una certificación en por ejemplo. Y bueno, y ser, yo sé que esto es difícil, estoy proponiendo una virtud considerable, pero ser más críticos con lo que hacen las empresas. Déjeme darle mi ejemplo favorito de los últimos 15 días. Se lo he dicho a más de un responsable de escuelas de negocios. Si hace 6 meses el presidente de Toshiba le hubiera dicho, voy a venir a su escuela y me gustaría dar una conferencia y tal, le hubieran montado alfombra roja, conferencia a los antiguos, no sé qué, tal.
Bueno, resulta que este señor está dimitido y tuvo que pedir perdón con una inclinación a la japonesa que duró varios segundos, que se hacen larguísimos. Bueno, entonces, las escuelas de negocios deberían ir con más cuidado en venerar a las figuras empresariales y a las empresas que se supone que son de una cierta talla, porque yo de pocas empresas he visto tantos elogios como de Enron en su momento. Esto ya parece historia antigua porque debe hacer 10 o 15 años, ¿no? Pero oiga, yo había visto artículos enteros y libros, no digo de quién, porque pero hay algunos muy conocidos, dejando a Enron por las nubes. Aquello era el descubrimiento de algo, aquello era sencillamente una estafa. Y el profesor de Escuela de Negocios, que no supo ver que aquello era una estafa, yo creo que deberían haberle jubilado aquel. Por lo menos el de Enron era un caso sofisticado, en el sentido de que lo que hacían era una cosa muy complicada, muy ingeniosa, O sea, Skilling era un señor que sabía muy bien lo que hacía. Pero claro, algo tan burdo como lo de Toshiba, que sencillamente posponer gastos para el año que viene, o lo de WorldCom, que significaba poner como inversiones lo que en realidad eran gastos. Siempre las malas noticias son las que suelen correr más rápido, y las buenas, de las buenas se sabe poco. ¿Qué casos de buenas prácticas podríamos citar como ejemplos en este momento? Pues es que realmente hay muy pocos, y los pocos que hay normalmente no hacen propaganda ni quieren que se hable demasiado de ellos. En España, por ejemplo, hay una empresa en el ramo de la distribución de la alimentación que no quiere que se hable de ella, y cuando les preguntas cosas no quieren contestar. Y esto, desgraciadamente, es bastante cierto. ¿Por qué? Bueno, decía Bertrand Russell que uno de los problemas que tiene el mundo es que está lleno de gente inteligente que está llena de dudas, y que en cambio los estúpidos no tienen ninguno. ¿Cuál diría, para finalizar, que es el balance actual en el management? ¿Para qué lado estamos tirando? Dice que hay pocos ejemplos de buenas prácticas y que se están multiplicando. Lo siento, pero no tengo buenas noticias. En estos momentos yo creo que no estamos en el buen camino. Aunque de vez en cuando se produce una noticia esperanzadora. Por ejemplo, estos días también, la semana pasada, o no sé cuánto, he visto, quizá ya se sabía y no lo sabía yo, pero he visto en un artículo en el Financial Times cómo Accenture estaba desmontando su sistema de evaluación de las personas. Esto es una excelente noticia, porque todos estos sistemas son un desastre, en la misma línea de lo que decíamos. ¿Y esta categorización es solamente en cierto nivel de empresas o va bajando hacia medianas, pymes, micro? Sí, no, es que lo malo es que es esto, que baja a medianas y pymes, y entonces parece que si no tiene usted un sistema de evaluación a 360 grados, pues sea usted un pobre desgraciado. Y oiga, un sistema de evaluación de 360 grados puede querer decir cosas diferentes, pero todas ellas son una estupidez. Muchísimas gracias.